Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: Señor, queremos recibir y escuchar y leer estas palabras de exhortación para nosotros también. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, y danos esa actitud enseñable, humilde, de poder oír lo que tu palabra, lo que tú nos tienes que decir por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 13 marca el inicio, lo vimos el miércoles anterior, de los viajes misioneros que el apóstol Pablo tuvo a lo largo de su ministerio. Y este es el primer viaje misionero que él está realizando. Va con un hombre llamado Bernabé, también vimos que va con Juan Marcos. Y el viaje continúa, esa es la continuación del primer viaje. Vimos el miércoles pasado de esta pasada por Chipre y cómo todo va bien, pero a pesar de que todo va bien y que hay gente que está creyendo el Evangelio, hay oposición también, había oposición de este mago judío, y cómo el Evangelio es resistido, pero finalmente la voluntad de Dios se hace y las buenas noticias de Jesús siguen propagándose por todo el mundo. Y en el verso 13 es el movimiento de Pablo hacia otra ciudad. Es la ciudad de Antioquía Pisidia. Él estaba en Chipre, él zarpa de la ciudad de Pafos, dice acá, pasa y llega a una ciudad que se llama Perge, y de Perge se mueve a Antioquía. Ahora, en los tiempos bíblicos habían muchas ciudades llamadas Antioquía. De hecho, Pablo y Bernabé son enviados de otra Antioquía, pero realmente la ciudad a la que llegan ahora es una ciudad que está en Turquía. Antioquía de Pisidia es Turquía moderna, es el actual país de Turquía, y ahí está esta ciudad. Y Pablo con Bernabé llegan ahí. Ahora, algo interesante que Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos relata así y menciona como información así que parece que pasa rápido, es que en este viaje Juan Marcos abandona el grupo o se regresa más bien a Jerusalén. Lucas no nos da la explicación de realmente qué fue lo que pasó o por qué Juan Marcos regresó a Jerusalén. Lo que sí sabemos es que esto generó un conflicto y que esto fue causa de la separación de Pablo con Bernabé. En el segundo viaje que vamos a ver más adelante, Bernabé dice: vamos a llevar a Juan Marcos, y Pablo dice: no, ya no más Juan Marcos, porque nos dejó, y finalmente eso causó que Pablo y Bernabé se separaran por un tiempo, pero finalmente vemos que Dios usó a ambos. Obviamente tenemos más información de lo que Dios hizo a través de Pablo, pero esto marca un precedente y algo importante en la historia de la iglesia. Ahora, ¿qué tipo de ciudad era Antioquía de Pisidia? Ahí en el verso 14. Esta Antioquía era una colonia romana. Era una colonia romana, era una ciudad importante, dice la historia de que era un centro militar y también era un lugar importante de gobierno. Esta región o esta provincia es la provincia de Galacia. ¿Te suena eso? Galacia, los Gálatas. Pablo después, más adelante, va a escribir una carta a los Gálatas, a los cristianos de esta área, donde él ahora está pasando por primera vez. Él va a escribir el libro de los Gálatas. Entonces, esta ciudad es una ciudad importante y ves como un patrón, una conducta o como un patrón en el ministerio de Pablo, que era que realmente él constantemente visitaba y pasaba por las ciudades claves e importantes. Y muchas veces de esas ciudades grandes o claves, el evangelio se propagaba a las ciudades que estaban cerca. Entonces Pablo tenía una mente estratégica, era guiado obviamente por el Espíritu Santo, y él pensaba y Dios puso en él la carga de pasar por ciudades importantes, y es así como ellos llegan a esta Antioquía. Ahora,
El patrón de Pablo también es que cuando llegaba a una ciudad determinada, lo primero que él hacía era visitar la sinagoga. Él iba con su gente, con los judíos primero, a poder aprovechar y buscar una oportunidad para hablar de este Jesús que él había conocido. Y es así que él dice ahí en el verso 14 de que entró en la sinagoga un día de reposo y se sentó. Junto con Bernabé, como buenos judíos, pues conocían cuál era como la liturgia de lo que ocurría en una sinagoga, y ellos están ahí sentados como un visitante. Ahora, no pensemos que una sinagoga es como una iglesia de cientos de personas. Las sinagogas eran grupos no tan masivos, entonces en grupos pequeños o no tan grandes tú identificas enseguida cuando viene una visita, ¿verdad? Cuando las iglesias van creciendo es un poco más fácil perderse y como pasar desapercibido. Pero realmente en las sinagogas, en este tipo de ciudades, realmente cuando llegaba un visitante era fácilmente reconocido. Y probablemente, pues, finalmente Pablo tenía la fama o el testimonio de haber sido un rabino, haber practicado el judaísmo, y quizás eso abrió las puertas, no sabemos, pero finalmente Dios abre una puerta para Pablo para que en ese momento en la sinagoga con una audiencia mayoritariamente judía, él pueda hablar de Jesús. ¿Qué era lo que se practicaba regularmente en una sinagoga? Muchos comentaristas hablan de que se recitaba el Shema, que era algo que está en el libro de Deuteronomio 6, donde dice: oye Israel, Jehová tu Señor es uno, y empezaban a hablar toda esa oración, la repetían. Después había un momento de oraciones, después había un momento donde se leía la ley, se leía también los profetas, y después de eso había un tiempo donde se exponía una especie de sermón, ¿no? Una especie de exposición bíblica. Y es probablemente en ese momento del servicio de la liturgia en la sinagoga que le dan la oportunidad a Pablo para que él pueda como que enseñar o compartir algo. Finalmente estos hombres, pues Pablo tiene, a lo mejor saben o supieron de que venían de Jerusalén, que habían estado en Jerusalén, que Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros del judaísmo que ha existido. A lo mejor eso hizo que los judíos en esta Antioquía le dieran una posibilidad a Pablo para que compartiera. Y es finalmente lo que Pablo está esperando, una puerta abierta para poder hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que él va a decir? Y esto es bien importante, porque muchas veces como que no sabemos o no entendemos cómo debemos de exponer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A veces no sabemos cómo hablarle a alguien de Jesús, cómo enfrentar a la persona, a las situaciones. Y creo que en este registro, que es el primer sermón registrado del apóstol Pablo, esto es lo primero que tenemos registrado. Obviamente no es el primer sermón que él da, pero es el primero registrado. Y nos da mucha luz sobre cómo podemos tú y yo compartir el Evangelio. Ahora, fíjate el verso 16, dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Fíjate el verso 16, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces aquí vemos la audiencia de Pablo. En esta sinagoga hay varones israelitas y también hay varones que no son israelitas, que se han convertido al judaísmo y que son hombres temerosos de Dios. Y es importante, cuando tú ves los mensajes o la predicación de Pablo, siempre vas a ver que el mensaje que él da, no importando a quién se lo está dando, siempre es el mismo. El mensaje en sí, el contenido. Pero la manera en que él se aproxima, la manera en que él hace el acercamiento con la gente, a veces eso varía. Por ejemplo, en este momento, en este lugar, la audiencia que él tiene es una audiencia súper religiosa, judía. Entonces, la manera en que él va a acercarse tiene que ver con sus oyentes. Y él va a poner una base, un cimiento, y va a tender un puente para finalmente terminar hablando de Jesús. Pero él tiene que llegarle a esta gente de una manera con algo en común, con algo que ellos puedan entender y puedan ver lo que Pablo está diciendo. Y eso es ser sabio, y necesitamos ser así.
el mensaje del Evangelio y el Evangelio es uno solo. Pero también tenemos que pedirle a Dios de que Él nos dé sabiduría en la manera en que se lo compartimos a las personas. Si nosotros usamos un vocabulario súper religioso, súper técnico y con conceptos teológicos complicados a una persona que no tiene ningún tipo de trasfondo religioso, le estamos hablando en chino. Y no estamos logrando comunicación. ¿Qué es lo que queremos? Es proclamar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio. Y para que la gente pueda entender, necesita haber comunicación. Y la comunicación ocurre cuando uno está hablando y el otro está oyendo, pero está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, a veces pensamos que con decir amén, aleluya, justificación, santificación y todo el rollo, la gente va a ser impactada por eso. Y a veces la gente no tiene la menor idea de lo que esos conceptos significan. Una persona que nunca ha pisado una iglesia a lo mejor, o que tiene un trasfondo de simplemente ser esporádico visitante de una iglesia. Entonces, tenemos que ser sabios. Y realmente, claro, en este contexto, él va a usar bastante terminología que ellos conocen. Pero lo vamos a ver en otras ocasiones en el libro de los Hechos, que él le llega a la gente de otra manera. El mensaje es lo mismo, es Jesús en la cruz, Él es la salvación, pero la manera en que Él expone el Evangelio es diferente a la gente que tiene un trasfondo religioso y a la gente que no tiene un trasfondo religioso. Y debemos de aprender de eso. Debemos de aprender de que finalmente lo que queremos es que la gente pueda entender lo que le estamos diciendo. Queremos que el Evangelio pueda entrar en el corazón y ellos puedan razonar con nosotros y entender lo que significa la buena noticia. Ahora, otra cosa importante, el Evangelio o Pablo, la manera en que él operaba, él va donde la gente está, él va donde la necesidad está. Pablo no llegaba a la ciudad y esperaba que las oportunidades llegasen a él. Sí, vemos que Dios abre puertas y vimos cómo Dios lleva a Felipe al desierto y él va dirigiendo y obviamente Dios va dirigiendo todas las cosas, pero finalmente él lleva el Evangelio a donde están las personas y él presenta el Evangelio en el lugar donde las personas están en su vida. Con el nivel de información, mucha o poca que ellos tengan de Dios, Pablo quiere comunicarse con ellos de una manera efectiva y debemos de aprender eso. Una persona que tiene conocimiento de la Biblia, le puedes hablar en un término a lo mejor en el cual él pueda entender. Pero una persona que no tiene conocimiento de la verdad de Dios, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que las circunstancias que ocurran puedan ser una oportunidad para presentar el Evangelio. Y pensando en lo que está ocurriendo en nuestro país en este momento, esa es una muy buena oportunidad que Dios nos da para, en un contexto de gente que no conoce a Dios, que no conoce la verdad de Dios, tú y yo tenemos bastante que decir y bastante que compartir. Y llegarle a la gente hay muchas preguntas. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite estas cosas? La gente se hace muchas preguntas. Hay mucha gente con mucho miedo, con temor, con incertidumbre. Hay gente que ha perdido cosas. Hay gente que le preocupan ciertas cosas. Y creo que tú y yo tenemos bastante que decir, no por nuestra experiencia, no por lo que hemos vivido, no por lo que nos ha pasado a nosotros, sino por lo que Dios nos dice. Y la visión visión de la vida y del mundo que tenemos en la Biblia y a través de la Biblia. Entonces, esta es una gran oportunidad que Dios nos da. Cada tragedia es una oportunidad para hablar de Dios y para presentar el Evangelio de una manera en que la persona pueda entenderlo y pueda comprender la esperanza que tenemos. Piensa en la gente que te rodea, en tus compañeros de trabajo quizás, o no sé, tu familia que a lo mejor no conoce a Dios, que realmente no tiene la menor idea de quién es Dios y lo que la Biblia dice. Ponte a pensar en las cosas que le preocupan a ellos. Y empieza a buscar en la Biblia y empieza a pensar y a pedirle sabiduría a Dios de cómo tú, con la verdad a la cual tú y yo hemos sido expuestos, la revelación de Dios, cómo eso puede ser una plataforma para hablarles de Jesús. A veces pensamos de que para compartir el Evangelio es únicamente algo que hago en el parque cuando voy a evangelizar. Eso puede ser, sí, claro.
Pero a veces una conversación significativa o una predicación significativa del Evangelio puede ocurrir en una cena, en una comida, en situaciones y en circunstancias que a veces menos imaginamos. La gente se abre y la gente te cuenta lo que le preocupa. Y eso puede ser una buena oportunidad para comunicar el Evangelio. Pero tenemos que tener en mente la audiencia a la cual estamos hablando. Porque queremos que las personas que nos están escuchando puedan entender lo que le estamos diciendo. Porque nada más no queremos hablar el Evangelio para quedar únicamente bien con Dios. Dios ya ves, ya lo hice, ya cumplí. Lo hacemos porque queremos persuadir a la gente, convencerlos, que el Evangelio los convenza de su condición y de la solución que Dios nos da para el problema que tenemos. Entonces, Pablo le habla aquí a un contexto religioso, obviamente. La audiencia es netamente judía. ¿Qué es el vínculo o la manera en que les va a llegar a través del Antiguo Testamento? Es algo que ellos conocen muy bien. Y si después lo puedes leer y lo puedes comparar, pero hay una similitud bastante grande con el sermón que Esteban da en el capítulo 7 de Hechos. De hecho, podríamos decir que quizás Pablo se lo fusiló, lo copió. Claro, el otro está más, tiene más detalles, pero en realidad la idea es la misma. Y yo creo, y muchos piensan de que Pablo quedó marcado por el resto de su vida con el mensaje que él escuchó de Esteban. Ese mensaje constantemente Pablo lo recordó. ¿Te acuerdas cuando mataron a Esteban? Saulo estaba ahí. Él escuchó ese sermón. Y es el mismo o muy parecido el que él va a dar ahorita. Ahora, fíjate, verso 16 al 25. Varones israelitas, los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pablo les da como un rápido repaso por toda su historia como nación de Israel. Él está tendiendo un puente, está poniendo las bases de lo que él va a querer decir. Y le empieza a recordar todo el plan de Dios para con la nación de Israel. ¿Cómo fue que Dios les salvó? ¿Dónde comenzó la historia? ¿Cómo era la historia de Dios con ellos? Y fíjate, aquí evidentemente hay un protagonista en todos estos versículos que hemos visto, y es Dios. Fíjate, Dios escogió a Israel, Dios enalteció al pueblo, Dios los sacó de Egipto, Dios los soportó en el desierto, Dios les dio territorio, Dios les dio jueces, Dios les dio reyes y finalmente Dios les dio un Salvador. El énfasis del mensaje de Pablo está ¿en quién? En Dios. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, ese es el mensaje y ese es el enfoque del mensaje de Pablo. Es Dios y su obra, no el centro, el hombre. Hoy en día a veces vemos y pensamos de que lo que necesitamos es simplemente dar mensajes enfocados en nosotros, centrados en el hombre. Pero realmente
vemos que la Biblia nos enseña que lo que el hombre, lo que tú y yo necesitamos es realmente ver la obra de Dios por nosotros. Lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Eso es lo que necesitamos oír. No que nosotros seamos el centro. La iglesia en general, esta y todas las iglesias, no están para venir a escuchar historias de hombres. La iglesia está para venir a escuchar la historia de Dios, la historia de Jesús, de que Él es el que nos ha salvado, de que es Él el que nos quiere salvar, el que quiere rescatar a la humanidad. De que cómo a través de la historia podemos ver de que Dios activamente e intencionalmente busca al hombre para querer salvarlo. Tú ves aquí la fidelidad, la paciencia de Dios para con Israel. Y cómo Israel le devolvió y le pagó a Dios toda la fidelidad de Dios. Dice que los escogió. Por ninguna, no porque eran especiales. Dios simplemente los escogió. Verso 17. Verso 17 también dice que los enalteció. O sea, eso quiere decir de que Dios los puso en un lugar elevado, en un lugar superior. Un lugar que no se merecían, pero Dios los puso ahí. Dice que Dios los sacó de Egipto. Verso 18 dice que Dios los soportó. O sea, Dios fue súper paciente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Deuteronomio y Éxodo? O sea, más paciente que Dios no había. Y como siempre quejándose, murmurando que mejor volvamos a Egipto, que allá comíamos mejor y todo el rollo. ¿Te identificas? ¿Se parece a alguien? Dios les dio un territorio, una tierra donde fluía la leche y la miel. Dios les dio jueces, autoridades para ser una nación organizada. Finalmente ellos quisieron imitar a las naciones que le rodeaban y nosotros también queremos reyes. Y Dios les dio un rey. Y Dios les dio a David. Pero finalmente, y esto es importante, todo lo que Pablo está hablando de la historia, él lo va a usar como un cimiento, como un soporte para llegar a lo más importante, que es que Dios levantó a un Salvador. De eso se trata el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se trata primeramente de historias de héroes, de hombres valientes, de hombres que derrotan gigantes. Sí, eso ocurrió, pero la historia de todo el Antiguo Testamento tenemos que verlo con este filtro, y es que Dios está preparando el camino para el Salvador del mundo. ¿Por qué era necesario que José fuese vendido por sus hermanos a Egipto? Porque su familia necesitaba sobrevivir una hambruna que iba a venir. ¿Y por qué su familia necesitaba sobrevivir esa hambruna? Porque de esa familia iba a nacer una nación que iba a crecer y que de esa nación iba a venir Jesús. ¿Ves? La historia, toda esta historia que Pablo relata acá de la fidelidad de Dios para con una nación, para con un grupo de gente, vemos la fidelidad y el amor de Dios también para ti y para mí hoy. Porque Jesús no solamente fue levantado para ser el Salvador de Israel, también fue levantado para ser el Salvador del mundo, para salvarte a ti y a mí. Y ese es el mensaje, ese es el enfoque en el cual debemos de poner atención. Es ahí donde debemos llevar a las personas. Esto no se trata, el Evangelio no se trata primeramente de cómo tener una mejor familia, de cómo tener un mejor matrimonio, de cómo criar mejor a mis hijos. Claro que sí, eso puede pasar. Eso es un resultado de. Pero el enfoque del Evangelio es que estábamos caídos, estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Estábamos separados de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Y cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida. Ese es el Evangelio. No como ser una mejor persona, no como ser un hombre más exitoso. No se trata de eso. Se trata de que Dios se hizo hombre, vino a rescatarnos y a salvarnos. Levantó un Salvador. Y Pablo habla de este primer testigo. Es como si él estuviera en un tribunal. A ver, voy a llamar al primer testigo para que dé testimonio. Y el primero que llama, dice, es Juan el Bautista. Los judíos lo veían como un hombre de Dios.
Juan el Bautista dice que él dio testimonio de Jesús. Ahora fíjate el verso 26 al 37. Varones hermanos, dice, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato, dice, que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Está hablando de los discípulos ahí, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros, verso 22, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Pablo usa toda la historia de Israel, toda la fidelidad y la obra de Dios para llegar al corazón del mensaje. Y el corazón del mensaje es Jesús crucificado y resucitado. Ese es el corazón del mensaje. Nada más todo lo que él habla es previo, es la preparación para mostrarles a ellos cómo Dios fue fiel con Israel y cómo Dios guardó a esta nación con un propósito, que era que Jesús iba a venir a través de ellos como nación. Pero realmente el corazón y lo central del mensaje es Jesús. Fíjate en el verso 26. Dice: a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El mensaje, el evangelio, se trata de salvación. El hombre no necesitaba, la humanidad no necesita un hombre, un político. La humanidad no necesitaba a un hombre, a un poeta. La humanidad necesitaba un salvador. Eso es lo que necesitábamos. Por eso estamos en los problemas en los que estamos. El hombre necesita ser rescatado. Necesitaba salvación. Fíjate el verso 27, les habla de sus padres. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús. No conocer a Jesús. O más bien lo podríamos dar la vuelta, invertirlo. La salvación tiene que ver con conocer a Jesús. Y cuando hablamos de conocer, la Biblia siempre nos habla de que no es un conocimiento nada más de, a ver, yo sé quién es Jesús, como información histórica. La idea de conocer a Jesús tiene que ver con un encuentro, con una realidad de conocer por experiencia propia a una persona. Hace tiempo di este ejemplo y es, a veces en tus redes sociales o quizás en tu Facebook, tienes un montón de gente que no tienes la menor idea de quiénes son. O sea, los aceptas y aparece ahí amigos, pero realmente no sabes mucho de ellos, ¿verdad? Todos tenemos gente así en nuestro Facebook. Pero a lo mejor tú puedes decir: a ver, voy a tratar de saber quién es, ¿no? O sea, le di que sí, pero no tengo la menor idea de quiénes son. Es amigo de un amigo de un amigo. Entonces empiezas a ver fotos, empiezas a ver quién es, cómo es físicamente. Pues te aparece a veces, está casado con tal persona, tiene fotos de los hijos, trabaja en tal lugar, ayer comió en este restaurante porque fue marcando en todos los lugares que estuvo. Y sabes como que muchas cosas de la persona sin conocerlo personalmente. Y a veces ese es el conocimiento que mucha gente tiene de Dios o de Jesús.
Puede sacar y unir puntos y todo el rollo y saber cosas, pero no ha conocido a Jesús. Y cuando la Biblia nos habla de que la salvación está en conocer por experiencia propia a Jesús. No simplemente saber de, sino conocer a. Dice nuestros gobernantes, los de Jerusalén, dicen, no conociendo a Jesús, verso 27, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, los gobernantes, no está hablando simplemente no está hablando de los romanos. Cuando él está hablando de los gobernantes, primeramente está hablando de los gobernantes judíos, los gobernantes religiosos. Y es increíble que, como dice acá, leyendo todos los días las palabras de los profetas, no conocieron a Jesús. A veces la familiaridad, a veces no es garantía de nada. A veces tenemos el corazón demasiado endurecido. Hemos escuchado tantas veces el Evangelio, pero al no responder, al no obedecer, lo único que está ocurriendo lo peor en nuestro corazón. Que estamos simplemente familiarizados y nos acostumbramos a lo que oímos, pero al no responder, simplemente estamos endureciendo nuestro corazón. Es como una capita, como un callo, que tiene una capita, y después tiene otra, y otra, y otra, y después tú lo tocas y perdiste toda sensibilidad. Porque estás tan familiarizado con la historia de Jesús, que nació en un pesebre, que hizo esto y esto, pero no hace clic en el corazón. Tenemos que pedirle a Dios de que traiga convicción a nuestro corazón. No es por falta de evidencia que ellos crucificaron a Jesús. Ellos crucificaron a Jesús por dureza del corazón. Dice, ellos leyeron las palabras de los profetas y las cumplieron al condenarle. Interesante. La Biblia hablaba y habla de la muerte de Jesús, del Mesías. Lees Isaías 53, lees Isaías 55. Y cómo las profecías mesiánicas hablan de que el Mesías iba a morir. Iba a ser así, tratado como el peor de los delincuentes. Eso estaba predicho, estaba escrito. Y Pablo está hablando de eso. El plan de Dios estaba predicho y se cumplió. Se cumplió el plan de Dios. Habla de la muerte, de la crucifixión de Jesús. El verso 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. O sea, como que Pilato, hazme el favor, ¿no? O sea, yo no lo quiero hacer, no me quiero manchar las manos, deshazte de Jesús. Así como que no soy responsable. Así veían los judíos. Hazme el favor. Así no tengo que ensuciarme yo, tú te ensucias. Así eran esta gente, estos hombres, así fueron. No solamente la crucifixión estaba predicha, también la resurrección. Dice el verso 29 que lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó. La resurrección también estaba predicha, estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Verso 31 dice, aquí aparece el segundo grupo de testigos. Dice, y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea. ¿Quiénes son esos? Los discípulos. Es como si Pablo estuviese en un juicio, en un tribunal, y él dice, a ver, llamo al estrado al primer testigo. El primer testigo es Juan el Bautista. Él da fe de quién es Jesús. Era un hombre que era respetado por los judíos. Era un hombre radical y todo el rollo, bien extraño realmente, pero era un hombre que había sido enviado por Dios. El segundo grupo que él llama para dar testimonio de que Jesús es real y es verdadero son estos hombres, dice, a los que se le apareció durante días. Son los discípulos. La Biblia nos dice que la resurrección no fue un evento que misteriosamente Jesús se le apareció a una persona en un lugar remoto y quién sabe dónde y quién sabe cuándo. La resurrección fue un evento en el cual hubo múltiples apariciones, no solamente por un momento específico, sino por varios días. Jesús caminó por 40 días y se le apareció a un grupo de 12 personas, a un grupo mayor, a 500 personas. Entonces no es como una alucinación. A lo mejor puede justificar la alucinación de uno, pero
¿Pueden alucinar 500 personas al mismo tiempo la misma cosa? La Biblia nos habla de que Jesús se le apareció a un grupo de 500. Y déjate tú eso, los testigos visuales de haber visto a Jesús resucitado. ¿Cómo explicas el cambio en la vida de estas personas? Por eso él dice, estos hombres a los cuales él se apareció son testigos ante el pueblo. Ellos dan fe. No solamente dan fe de que verbalmente y ellos vieron a Jesús, sino que sus vidas cambiadas dan fe. ¿Y sabes qué? Eso es importante. Podemos decir muchas cosas de Jesús, podemos decir muchas cosas de la Biblia, y es importante comunicar verbalmente el Evangelio. Necesitamos hacerlo. Pero algo que va de la mano con la comunicación verbal del Evangelio es la comunicación que ocurre a través de nuestra conducta, de nuestra vida. Nuestra vida da testimonio o no de que Jesús es una realidad para nosotros. Podemos dar fe con una vida transformada. No una vida perfecta. No estoy diciendo que desde el momento en que vienes a Jesús dejas de pecar. La Biblia no habla de eso. No hay tal cosa. Pero la Biblia sí habla de que cuando tenemos un encuentro con Jesús y hay esa reconciliación con Dios por medio de Jesús, Él va a hacer cambios en nuestra vida va a ser transformada. El Evangelio, el cristianismo, no se trata de preceptos únicamente morales de cómo ser una mejor persona, cómo mejorar. El Evangelio se trata de que Dios vino a darnos a través de Jesús una nueva vida. Somos una nueva criatura. Y sí, Dios está trabajando todavía en nosotros. Y cada situación en tu vida, en mi vida, Dios la va a usar para transformarnos, para santificarnos, porque nos está preparando para pasar la eternidad con nosotros. Vamos a pasar la eternidad con Él y nuestro carácter va a ser transformado para poder disfrutar de la eternidad con Él. Entonces, pero nuestra vida va a dar evidencias de que efectivamente nos hemos encontrado con Jesús. ¿Qué pasaría si yo llegase o hubiese llegado hoy, por ejemplo? En vez de a las 8:30 estar comenzando la predicación, hubiese llegado ahora. Y les hubiese dicho, hermanos, perdón por llegar 20 minutos tarde a predicar, pero me atropelló un camión. Y tú me ves así tal cual me ves ahorita. Estoy caminando re bien, o sea, tengo mi ropa limpia. ¿Me creerías o no me creerías? No. ¿Por qué? Porque no están las evidencias de que fui atropellado. Entonces, están las evidencias de que me he encontrado con Jesús o no en mi vida. Dice, estos hombres que aparecen acá, verso 31, son testigos de Jesús ante el pueblo. ¿Qué tipo de testigo eres? ¿Qué Jesús estamos reflejando? Entonces, ese es el grupo número 2, los testigos número 2. Y Pablo habla, ¿sabes qué? Esto de la resurrección era algo que también estaba predicho, y cita 2 salmos. El Salmo 2, dice el Salmo 2, dice el verso 33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Después en el verso 34, Pablo va a citar a Isaías 55. En el verso 35 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es el Salmo 16, verso 10. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Pablo está usando la misma Biblia o el Antiguo Testamento con esta gente judío para decirle, mira, esto está escrito, esto no es una sorpresa, esto no es algo que de repente Dios se lo sacó así bajo la manga, esto estaba predicho y se cumplió, nada más. Esto era el plan de siempre de Dios y Dios cumplió lo que él había dicho, que Jesús iba a resucitar. Y por eso usa David, dice, David murió y vio corrupción y fue reunido con su familia. Pero entonces ese salmo no está hablando de David, porque David sí murió y fue reunido, dice, con su familia. Pero Jesús, entonces, ¿de quién está hablando en ese salmo? Está hablando de alguien que no iba a haber corrupción, o sea, que su cuerpo no se iba a descomponer. Entonces está hablando de alguien que iba a resucitar. Está hablando del Mesías. Entonces no solamente Pablo le está diciendo que el Antiguo Testamento
habla de la muerte de Jesús, del Mesías, también está mostrándole de que también la Biblia habla de la resurrección del Mesías, que Dios le levantó. Ahora fíjate el verso 38 al 43. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ese es el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 5. Verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Aquí vemos algo importante. Vemos cómo Pablo pone un cimiento para llegarle a estos judíos religiosos. Usa el Antiguo Testamento, lo que ellos conocen, para mostrarles de que realmente el Antiguo Testamento apunta a una sola persona, a Jesús. Número 2, vemos que Pablo habla de que realmente lo central, lo más importante del mensaje, y el mensaje en sí es Jesús. Él es el Mesías, el Salvador. Pero aquí vemos que Pablo hace una especie como de invitación a responder al mensaje. Y también Pablo les muestra a ellos por qué Jesús es necesario. ¿Por qué Jesús es importante? Aquí Pablo lo dice. Fíjate en el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por qué tú y yo necesitamos a Jesús? Aquí está el número 1. Porque solo él puede perdonar pecados. Solo él puede perdonar pecados. Eso nos muestra de que tú y yo simplemente somos un pecador necesitado de perdón. Un pecador necesitado de perdón. Eso quiere decir de que mi condición caída y de un pecador debe ser reconocida de mi parte. Si estás enfermo y nomás no sales de eso, vas con un doctor. El doctor va a hacer un diagnóstico de lo que te pasa, te va a estudiar, te va a analizar, te va a mandar quizás a hacer estudios de laboratorio y te va a decir, ¿sabes qué? El diagnóstico es esto, este es el problema. Y tú puedes tomar eso o negarlo. Decir, no, yo no tengo eso. Y vas con otro doctor y te dice exactamente lo mismo. No, eso es mentira, están equivocados. Y puedes preguntarle a quien quieras. Finalmente, probablemente vas a encontrar a alguien que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero el diagnóstico de parte de Dios para con el hombre es que el hombre está separado de Dios y que tú y yo somos pecadores. Y esa palabra, como que a mucha gente no le gusta, ofende. ¿Cómo que soy pecador? Sí, a lo mejor no hago lo que debo, pero pecador suena muy feo. Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. Y un pecador necesita ser perdonado. Un pecador le ha fallado a Dios. Y necesitamos como entender eso. Pero la esperanza y por qué Jesús es un salvador, porque el pecador puede ser perdonado. Porque el perdón está disponible. El perdón está disponible para el pecador si se arrepiente. Dice verso 38, anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Solo Jesús puede perdonar tus pecados, mis pecados, solo Él. Pero eso necesita una cosa, necesita ocurrir en nosotros arrepentimiento. Y arrepentimiento es diferente a remordimiento. Remordimiento es sentirme mal y seguir haciendo lo mismo. Arrepentimiento es me duele el corazón porque me di cuenta que le fallé a Dios. Y en mi mente
digo, ok, Dios me dice que eso es pecado, lo reconozco y lo acepto. Y acepto su diagnóstico. Me pongo de acuerdo con él en que lo que estaba haciendo está mal. Y ocurre un cambio de corazón. Reconozco eso. Y me duele y Dios me confronta y trae convicción. Pero eso también después pasa a un cambio de dirección. Si mi vida no cambia de dirección, si tu vida no cambia de dirección, si seguimos persistiendo en el mismo camino, en el mismo rumbo, y nada más me siento mal, pero sigo haciendo las mismas cosas y no quiero dar la vuelta, no ha ocurrido tal cosa como arrepentimiento. Necesitamos girar, necesitamos dejar el pecado atrás, necesitamos correr hacia nuestro Salvador. Él está más que dispuesto, más que disponible para perdonarnos. Dice, en Él está el perdón de pecados. Número 2, ¿por qué necesitamos a Jesús? ¿Por qué México necesita a Jesús? ¿Por qué la gente que está sufriendo hoy en día sí necesita comida, sí necesita todo lo que sabemos que necesitan, pero más que eso necesitan conocer a Jesús? Es porque tú y yo necesitamos ser justificados. Fíjate lo que dice verso 39. Y que todo aquello, dice, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. O sea, Dios, por medio de Jesús, no solamente nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Todos los pecados que tú has cometido, que yo he cometido, Dios te ofrece y me ofrece el perdón. Borrarlos. O sea, imagínate eso. Imagínate cuánto debe de ocurrir y qué debe pasar para que un banco te perdone tu deuda. O todos los tarjetazos que hemos dado. Si nada más paga esto y repactamos la deuda. Ok, Dios no es así. Cada centavo necesita pagarse. Entonces, Dios nos ofrece perdón, borrar nuestra deuda. Completamente, todo lo que hayamos, cualquier cosa que hayamos hecho, todo lo puede perdonar Dios. Pero no solamente eso, que eso es lo asombroso. Pablo aquí habla de un término legal, él dice justificados. Justificados. Un pecador, o tú y yo somos un pecador en necesidad, no solamente de ser perdonados, sino de ser justificados. Y la justificación es algo asombroso. Porque no solamente cuando nos salvó Dios, significa que Dios borró nuestro pecado de todo lo que hicimos al pasado y Él nos puede perdonar de los que vayamos a pecar en el futuro. Sino que también la idea de justificado quiere decir de que Dios te ve a ti y a mí al creer y al poner nuestra fe en Jesús como una persona justa. No solamente como que se borró mi archivo y mi historial de delincuente espiritual, sino que ahora Dios me ve como si siempre hubiese hecho lo correcto, como si siempre hubiese vivido una vida justa, sin pecado. Eso es justificado. Es un término legal, es un término de un tribunal. Y Dios es el juez. Y la justificación significa que cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestro pecado en la cruz. Nosotros aportamos en la cruz con nuestros pecados. Pero en la cruz lo que Jesús hizo fue, te transfirió a ti y a mí su justicia, su perfección. Entonces cuando el Padre te ve a ti y me ve a mí, nos ve a nosotros, ve a Jesús en nosotros. Y por eso Él nos ve justificados. No solamente Él borra tus pecados, sino que nos ve como si siempre hubiésemos hecho lo que debíamos hacer. ¿No te parece eso asombroso? Eso es razón suficiente como para vivir toda la vida agradecido con Dios. Pensar que este Dios perfecto, santo, amoroso, pero también justo y que va a pagar y va a castigar el pecado,
Simplemente porque yo he puesto mi fe y mi confianza en Jesús, ahora Él ve a su Hijo en mí y me ve como si yo siempre hubiese obedecido a la perfección. Es algo que no merecemos. Por eso es gracia. Porque esto y nada de esto lo merecíamos. Dios nos declara justos. Esto no es simplemente de que ya cumpliste tu condena, como alguien que estuvo en la cárcel, ya saliste, pero tienes en tu historial de que ese es tu crimen, ¿ves? Ese es tu delito. Este no solamente es, se borra tu historial, sino que tu historial dice que siempre obedeciste todas las leyes y siempre cumpliste con todo. Así nos ve el Padre. No por tú y por mí, no por nuestras buenas obras, no porque le echamos ganas, sino simplemente por la fidelidad y la perfecta obediencia de Jesús en la cruz. Por eso necesitas a Jesús. Porque si Jesús no es tu Salvador, si no es mi Salvador, significa que yo no estoy justificado. Significa entonces que tú tienes un problema legal con Dios. Y con el peor que puedes tener un problema legal es con Dios. Jesús dice en los evangelios, mira, mejor ponte de acuerdo con el juez antes de llegar al tribunal. Porque en el tribunal lo único que va a ocurrir es que se va a dictar sentencia. Entonces mejor llega a un acuerdo con él antes de llegar al tribunal. ¿Y sabes cuál es el acuerdo que el juez te ofrece? Es perdonar tu deuda. Pero ¿qué debes de hacer tú y qué debo hacer yo? Es aceptar el trato, es reconocer mi condición. Es arrepentirme, es pedir que Dios tome el control de mi vida, es rendir mi vida a Jesús y aceptar la salvación, que es un regalo que Él me da. La salvación no solo borra lo que me llevaba al infierno, el pecado, sino que me da lo que necesito para poder ver a Dios, la justicia. Eso es. Jesús dijo que para poder ver a Dios, solo los santos van a poder ver a Dios. Y yo sé que yo no soy eso. Al menos en mi condición humana no podemos, ni tú tampoco lo eres. La única manera de poder ser santificado, de poder estar preparado para poder un día ver a Dios y llegar al cielo, es tú necesitas a Jesús. Tú necesitas rendir tu vida a Cristo. Deja que Él te salve. Deja de resistirte a Dios. Deja de pelear con Él. Acepta lo que Él te ofrece. Nadie te va a dar lo que Él te quiere dar. Estos días, las situaciones que han pasado nos han recordado lo temporal y lo frágil que es nuestra vida. Y que nunca nadie sabe el día en que va a partir. Mi pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar a tu Creador? Porque que vamos a ver a Dios, lo vamos a ver. Pero depende de tu decisión a este lado de la eternidad, si lo vas a ver como tu papá o lo vas a ver como tu juez. Ponte de acuerdo con el juez antes de llegar al tribunal. Jesús es la solución. Y Pablo le dice, hey, mirad, verso 41, verso 40, mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho. Pablo le está diciendo, y con esto termino, gente, familia, ustedes tienen que responder a esto. No vaya a ser cosa que ustedes vayan a hacer lo que también está escrito, que rechazaron a Jesús. Entonces, me encanta eso, porque Pablo presenta el Evangelio, presenta lo que Dios ha hecho, lo bueno que ha sido Dios, lo que Él quiere hacer, que Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere justificarnos, pero Él también hace un llamado a la gente a responder. Mirad. Y cada vez que presentamos el Evangelio, debemos dar una oportunidad a que la gente pueda responder. Y sí, hay mucha gente que critica este rollo de la oración del pecador,
Y sí, estoy de acuerdo con muchas veces pensamos que simplemente una persona va a ser salva porque repitió un día una oración, y no es por eso. Es como que la oración mágica, simplemente la repites y ¡pum!, tienes tu entrada al cielo. No. Si tú hiciste esa oración pero no estás viviendo conforme al Evangelio, nunca has sido salvo. Pero eso tampoco quiere decir, y podemos decir de que todos los que hicieron esa oración no lo hicieron de verdad. Pablo habla en Romanos 10 de que si confesamos con nuestros labios, esa es una oración, ¿ves? ¿Qué hacemos? Y ayudamos a la gente a decir, ¿sabes qué? He entendido cuál es mi condición, cuál es el diagnóstico de Dios sobre mi vida. Y cuando a lo mejor guiamos a las personas a que ocurra esa transacción, que ocurra en el corazón, pero que también es confesada con los labios, dice Pablo, ellos puedan reconciliarse con su Creador. Entonces, tenemos buenas cosas para aprender acá. ¿Cómo debemos de llegar a la gente? Encontrar a la gente donde ellos están en su vida. Si son personas que tienen conocimiento de Dios, pues usas ciertas cosas. Cuando son personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de Dios, llegas y presentas a Jesús el mismo evangelio, pero con otra base, que ellos puedan entender y puedan relacionarse contigo. Que Dios nos ayude a ser sabios y a poder dar las buenas noticias de Jesús. ¿Oramos?